Vamos, uno, dos, tres, démosle. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de hoy, miércoles 26 de mayo. Un placer contar con su presencia. La noche de hoy, el programa Política y Religión, un tema que se las trae. Nos han dicho que son temas que no se mezclan. Nosotros, por nuestra línea, por nuestra forma de ser, por nuestra editorial, creemos y consideramos que hay temas que sí se pueden mezclar siempre y cuando haya una línea de respeto y la idea siempre es compartir conocimiento. Bueno, primero, antes de presentar a nuestros panelistas que tenemos en la noche hoy, darle la bienvenida a mi compañero, mi estimado Gabo Monge. Bienvenido, Gabo. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, Leandro? Sí, el tema de hoy se las trae. Bueno, yo voy a presentar a los dos invitados que tenemos hoy. En primer lugar tenemos a Antonio Fernández Barrante. Él es ingeniero en sistemas y él es una persona no creyente que nos quiere dar su opinión en ese aspecto. Y por el otro lado tenemos a Dani Pérez, que él es apologista cristiano, que también nos quiere dar sus puntos de vista en este tema tan importante y acotar que todos tenemos un pensamiento liberal, eh, somos del pensamiento completamente liberal y tenemos aunque diferimos en esas cosas, pues tenemos ese punto en común y este tema tan importante, ya que en este país nosotros más o menos tenemos un 90% más o menos, cuidado más, de personas que son creyentes de una u otra cosa. Entonces creo que es importante abordar este tema. Entonces, no sé si Antonio Ujú. nos saluda Eh, primero. Buenas noches a todos. Aquí un placer estar de regreso en el programa, que no sé si es sin tapujos o, o ya no lo es, pero aquí estamos de vuelta porque estuve enfermo un tiempo y un gusto tener por acá a Dani Pérez. Un gusto, Dani. No, Toño, muchas gracias Gabo y gracias Leandro, gracias a la agrupación Vox también por invitarme y para mí es un honor estar acá. Bueno, Vamos a explicar un poquito de la dinámica. No sé si Leandro quieres explicar la dinámica que ok, vamos a tener Gabo. hoy. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas a los dos señores, a Dani y a Antonio. La idea es también ver qué comentarios, qué situaciones podamos, sobre sus respuestas podamos generar nosotros y también las personas que van siguiendo la transmisión, que como siempre son al fin y al cabo, a quienes nos debemos, ¿verdad? Para eso transmitimos. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas, chicos. La idea es que seamos muy puntuales y que nos dé el espacio para interactuar. Entonces, vamos a arrancar de una vez, muchachos. ¿Sí? Para Dani y para Antonio, o sea, ahí ustedes se reparten cómo quieren arrancar, pero por favor, con fuercita, ¿verdad? No se pongan suaves. Este, ¿Qué Vamos rol a, juega la religión en la civilización? Adelante, Toño, yo le doy ahí la cortesía al no creyente. Bueno, buenas noches. Creo que es importante, antes de empezar con el debate, señalar que en el caso mío yo soy no creyente y mi amigo Ani es creyente. Algunas personas me han dicho conservador. Yo no soy conservador, aunque sí quiero conservar el dinero que me gano fruto de mi trabajo. Quiero conservar mi vida, quiero conservar mi trabajo, quiero conservar mi familia. Hay cosas que uno quiere conservar y hay cosas que uno no quiere conservar. Lo que sí no soy para nada es progre. No soy, no niego la existencia de Dios, ¿verdad? No la pongo en tela de duda, pero lo que sí tengo yo es que yo no creo en ninguna religión organizada, en ninguna religión, entonces no sigo ninguna religión, esa es mi postura. ¿Qué rol juega la religión para la civilización? A pesar de que yo no sigo ninguna religión, yo creo que las religiones han tenido un rol protagónico en el desarrollo de la humanidad.
En las primeras civilizaciones, las más antiguas, vimos que hubo distintos tipos de religiones, algunas politeístas, otras monoteístas, ¿verdad? La religión fue evolucionando conforme el tiempo, pero para mí siempre agruparon a las personas más pensantes de los tiempos y ayudaron a la humanidad a organizarse. ¿En qué sentido? Bueno, dándole un código ético, estableciendo los calendarios. Uno ve que hay mucha relación entre la cultura, el calendario y la religión, por ejemplo. Y en esa forma han favorecido el desarrollo de las civilizaciones de esta forma, marcando el desarrollo cultural. Cuando los españoles llegaron a América, para mí, eran muy superiores culturalmente a los indígenas y les trajeron riqueza al continente. Nosotros somos hijos de ese proceso de colonización, ¿verdad? Somos hijos de la conquista española y parte de ello es lo que somos hoy nosotros. A pesar de que algunos no seamos religiosos, tenemos influencia de ese proceso cultural, y yo siento que hemos llegado a un nivel muy alto de desarrollo humano gracias a los aportes de la religión, entre otros. También es importante el aporte de la ciencia y una separación que hubo entre ciencia y religión por ahí en lo que se dice que es el final de la Edad Media. Entonces para mí la religión es importante, pero no lo es todo, ¿verdad? Pero sí le doy su rol protagónico y su importancia. Y la respeto, por supuesto, y respeto la fe de todas las personas. Adelante, Dani. Bueno, yo pienso que es muy, muy bonito, muy interesante escuchar a una persona escéptica de la religión, respetar tanto la religión, sobre todo porque uno se ha topado en el país a muchas personas que no son religiosos, que no se hallan a ninguna religión y que hablan pestes de la religión, se expresan de una manera bastante grosera, bastante desagradable. Y a veces los cristianos tenemos a caer en el error de prejuiciar y encasillar a todas las personas no religiosas como hostiles a la religión, y yo creo que Antonio es un ejemplo de una persona que no es religiosa, sin embargo tampoco es hostil con la religión, más bien respeta y valora, digamos, las cosas positivas que la religión a lo largo, digamos, de los siglos le ha dado a la humanidad. Y ahora, respondiendo concretamente a la pregunta, ¿qué rol juega la religión para la civilización? Decía Sigmund Freud que el ser humano es por naturaleza religioso. Queramos o no, todo ser humano es religioso. Religiones han existido desde la fundación del mundo, desde los tiempos antiguos. Todas las religiones, ¿verdad? Siempre, el ser humano siempre ha tenido distintas religiones y las religiones han jugado un papel clave en lo que es la cultura. De hecho, la palabra culto también viene de cultura, ¿verdad? Ahí escuchamos la palabra culto, por ejemplo. Y para nadie es un secreto saber que concretamente en nuestra civilización occidental, digamos que cuando llegó el cristianismo fue el que nos dio las universidades. Las primeras universidades fueron una herencia cristiana. La Universidad de París, por ejemplo, fue las primeras universidades en fundarse, la de Bolonia, y fueron fundadas por básicamente el cristianismo. El cristianismo, digamos, le dio una base a los derechos humanos al decir que todos los seres humanos han sido dotados por su creador de derechos inalienables y que por lo tanto todos tenemos igualdad ante la ley. La religión cristiana nos dio los hospitales, tomando en cuenta que antes lo que había eran médicos privados. Eso de, digamos, de no cobrar al prójimo por ayudarlo, por así decirlo, brindarle ayuda al prójimo, la iglesia cristiana lo hacía desde los tiempos más antiguos. Vemos cómo el cristianismo también ha influido en las artes. Las grandes catedrales de Alemania, hay una iglesia muy linda en Alemania que tiene un estilo gótico muy lindo. La famosa iglesia Notre Dame allá en Francia, las famosas pinturas. Los cristianos preservaron las obras de Sócrates, Platón y Aristóteles que amenazaban con ser destruidas por los bárbaros. O sea, ¿qué no ha hecho la religión y qué no le ha dado a la civilización occidental? Sin embargo, el progresismo lo que quiere es destruir esa memoria histórica para que la gente no pueda reconocer el legado de la religión en la sociedad. Bien, muy bien. Interesante los dos puntos de vista. Ahora va a empezar Dani con la segunda pregunta. Aunque no sé si Leandro, con estas dos definiciones o con estas respuestas que nos dieron a esta pregunta, si tenés alguna acotación más, algo más que agregarle ahí. O no, Antonio. Está satisfecho, realmente ahí muy concisos ambos. Diferentes visiones, pero sobre todo muy respetuosas. Sí, de eso se trata. Y muy claras. Antonio, no
no tienes nada que objetar ahí de lo que dijo. Sí, sí, bueno, muchas gracias a Dani por lo de respetuoso. Debo decir que en un momento más joven no era respetuoso de la religión, pero uno sobre la marcha va aprendiendo. He tenido la oportunidad de conocer personas cristianas muy inteligentes, muy influyentes y que han hecho cosas maravillosas en mi vida, entonces tengo un profundo respeto. Una persona a la que admiré mucho fue a mi padre, que era católico, no fanático, pero era católico, era una gran persona. Dani es otra gran persona y bueno, y muchos compañeros en política son creyentes y grandes personas. Creo que es una etapa que a veces pasa con las personas cuando pasan de transformarse de creyentes a no creyentes, aparece una rebeldía que puede llevar a faltar un poco el respeto, pero ya luego uno madura y cambia la posición. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, que esta pregunta, la pregunta es buenísima, buenísima, buenísima. Va a empezar Dani, vamos a empezar Dani con 3 minutos, tienes hasta 3 minutos, Dani, para luego pasar a Antonio para ir recortando, y hoy hay partido, ¿verdad? Entonces, para que la gente, digamos, pueda aprovechar esto y no comprometer el otro horario. Debe discutirse de religión como de ciencias políticas. ¿Se entiende bien la pregunta? Voy a repetirla. Debe discutirse de religión como discutimos de ciencias políticas. Dani, adelante. A mí me gustaría tal vez, porque Antonio me ha explicado el contexto de la pregunta, que él pudiera explicar un poco el contexto para los oyentes, porque yo al principio no entendía la pregunta que se refería con discutir de religión como de ciencias políticas, digamos, en qué sentido. Entonces, si tal vez Toño pudiera darle un poquito de contexto. Okay, Claro, pues pasemos el otoño, entonces. Bueno, si quieren, contesto la pregunta para aprovechar el tiempo, maximizarlo. Yo pienso que no se debe discutir de política y ciencias como de religión, porque en el ámbito religioso está la parte de la fe, que yo creo que es algo muy personal, muy sensible. Por supuesto que se puede discutir de religión, hay personas que investigan inclusive la Biblia, si hay fenómenos históricos relacionados con la Biblia, y todo eso está muy bien. Y usted puede tener un grupo de cristianos que se reúnan a estudiar la Biblia. El problema ocurre cuando se empiezan a dar debates religiosos para tratar de demostrar cuál religión es la correcta y cuál no, porque ahí ninguna persona va a ceder, y la razón es porque los principios religiosos en última instancia son una cuestión de fe. Entonces, si usted debate en este sentido, usted puede tratar de cambiar la fe de una persona. Yo por eso decidí dejar de debatir sobre religión, de pelear sobre religión, porque creo que cada persona tiene derecho a tener su propia fe. En la ciencia y en la política, yo creo que en la ciencia hay que buscar la verdad, es el objetivo de la ciencia, buscar el conocimiento mediante el método científico. Hay varios métodos científicos, pero siempre debe estar abierta a discusión, y en la política buscar el mayor bienestar posible para el país, y siempre debe estar abierto a la discusión. En ese sentido, yo pienso que no se debe discutir de religión como se hace con política y con ciencias. Debe ser una discusión abierta, sincera, y respetando la posición de las otras personas y no buscando cambiar la postura. En política usted puede buscar traerse abajo al rival, y en ciencia ser muy duro en buscar la verdad. Dani. Bueno, para aprovechar estos 3 minutos, yo en cierto modo estoy de acuerdo con lo que dice Toño, pero en cierto modo también no estoy de acuerdo. ¿En qué aspecto? Nosotros no buscamos como cristianos convencer a nadie, ¿verdad? Ni hacerlo cambiar de opinión, porque la Biblia dice que quien convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan 17:17, es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie. Nosotros como cristianos podemos persuadir a una persona con argumentos racionales para que esa persona sopese los argumentos y decida esa persona cambiar su cosmovisión entre esa persona y el Espíritu Santo que le está convenciendo ahí. Pero las personas también pueden resistir la gracia, digamos, o resistir al Espíritu Santo. La Biblia sí nos manda en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que como cristianos tenemos que estar listos para presentar una defensa, dar razones y presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros. Digamos, la palabra defensa en griego es apología, de donde viene la palabra apologética, lo que hace un abogado cuando va a un jurado
o delante de un juez para intentar convencerle de que su cliente es inocente. Por poner un ejemplo, el abogado utiliza argumentos para digamos, justificar su caso. Los cristianos hacemos algo similar. Cuando hacemos una apologética damos argumentos. Entonces ahí puede armarse un debate bastante bonito. Y por otro lado, el cristianismo sí es algo que puede someterse a la duda. De hecho, cuando uno tiene la verdad, uno no tiene miedo de que lo sometan a la duda. El propio apóstol Pablo decía, porque si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. En pocas palabras, si alguien pudiera demostrar que Jesús en efecto no resucitó, nuestra fe sería totalmente vana y estamos perdiendo el tiempo. El apóstol Pablo no tenía eso. Y también, en el ámbito científico, también existen dogmas. Por ejemplo, los científicos no ponen en telas de duda la matemática. Yo no he visto ningún científico diciendo que 2 más 2 es 4 y que dudemos de eso porque las matemáticas son axiomas. Las leyes de la lógica no son puestas en dudas por los científicos. Ningún científico pone en telas de dudas la ley de no contradicción que establece que 2 cosas que son contrarias en el mismo plano no pueden ser verdad al mismo tiempo, como ser soltero y casado. Ningún científico pone en duda eso porque son axiomas. Ningún científico pone en duda la ley de causa y efecto, porque si no la ciencia se muere. La ciencia es la búsqueda de los efectos a partir de sus causas. Se supone que para todo fenómeno hay un porqué, y si la ley de la causalidad no existe, que todo lo que comienza a existir tiene una causa, o toda cosa tiene una explicación, no tiene sentido hacer ciencia. Es decir, la ciencia también tiene sus presupuestos y tiene sus dogmas, al igual que la fe. Muy bien. Bien. Aquí más cargas, ¿ah? Sí. A ver si tienen 3 minutos libres para ver si están de acuerdo los dos en lo que dijeron o se van a vez a debatir en Gabo, este aspecto, ¿verdad? Dígame. Yo propongo que lo resolvamos con una parrillada en la casa de Toño. Secundo la moción ahí. Okay. Bueno, yo considero sobre lo que dijo Dani que efectivamente, o sea, en la ciencia hay diferentes tipos de ciencia, ¿verdad? Pero yo lo que sí debo decir es que cuando en mi hogar se dieron debates religiosos, por un lado protestantes contra católicos, que eran mis abuelos españoles, de producto de esas discusiones que nunca llevaron a ningún lado porque ninguno de los dos se dio, fue que nació mi duda sobre la religión. Entonces, bueno, y además de eso surgieron resentimientos familiares porque unos creían una cosa y otros creían otra cosa. En ese sentido es que yo no considero apropiado debatir de religión. Por supuesto que uno puede debatir de religión siempre y cuando la intención sea buena, ¿verdad? No sea convencer o pasarle por encima la creencia del otro. Por supuesto que usted puede tratar de convencer a una persona de acercarse a su religión, y por supuesto que usted puede debatir con otras personas posturas sobre su iglesia, sobre sus creencias, pero cuando usted ya trata de pasarle por encima la creencia del otro, para mí ahí es donde se cruza una línea que no se debe cruzar. Sobre la ciencia, pues sí, la ciencia, digamos, que va generando conocimiento a partir de, sobre todo, de la evidencia empírica. No basta con tener razón en el ámbito lógico, sino que hay que llevar eso al plano natural, ver ejemplos en la naturaleza, y si aparece algo que no calza con los conocimientos previos, pues se desecha el conocimiento, se cuestiona, ¿verdad? Ese lado es que yo digo, la ciencia siempre se está cuestionando, y por eso he criticado a las personas, por ejemplo, que han dicho, yo soy pro ciencia porque sigo a Daniel Salas y no lo cuestiono. Ahí lo que ellos están haciendo es convertirse en fanáticos de la teoría científica, no haciendo ciencia realmente. Eso sería todo lo que tengo que decir. La parrillada, pues perfecto, algún día la haremos. Dani, ¿tiene algo más? Eso, va a tomar en serio esas palabras. Dani, ¿tiene algo más que decir ahí? Algo de lo que dijo Antonio. Si no, yo quiero tirar también una pequeña votación ahí. Tengo algo que decir, y de verdad que detrás de cada persona hay una historia, y muy lamentable eso que pasó en el lugar de Toño. Yo creo que a cualquiera lo haría dudar de su fe, de que las discusiones o conversaciones sobre fe siempre terminen en pleitos, haría dudar a cualquier persona. Eso es todo lo contrario a lo que dice 1 Pedro 3:15, que me gustaría leerlo para ustedes. Dice de la siguiente manera, dice: si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, vea como dice aquí, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí dice que hay que presentar la defensa con mansedumbre,
sea, ser manso, tener humildad y reverencia o respeto por la otra persona. Aquí no dice imponer o que eso termine en pleitos. Digamos que la Biblia no, digamos, no nos permite eso y Jesús no es partidario de eso y nosotros tenemos que ser igual al maestro. Entonces, muy lamentable lo que pasó ahí en el hogar de Toño y esa es un ejemplo de lo que no debería pasar nunca. Ok. Yo sí, bueno, muy, las dos posturas muy buenas. Yo nada más decir que tanto una persona que es creyente como otra que no, este, yo, yo tal vez no llevarlo al plano de esas discusiones, tal vez así como decía Antonio, pero yo sí siento que cada persona debería tener conocimiento en religión o en lo que cree, debería tener conocimiento en ciencias y concuerdo con Antonio en no hacerse fanático de un ciencista o de una persona que practica X ciencia, sino que también el arte de la ciencia es llevarla, probarla, discutirla, ¿cómo se llama eso? Cuestionarla, que es la palabra que se usa. Siempre hay que cuestionar
sobre esta pregunta. Yo sí deseara que digamos, religión y Estado se separaran en una forma como lo explicaste ahora, digamos, como lo hizo Estados Unidos en sus inicios, o hacer un Estado aconfesional, ¿verdad? Porque a mí lo que me preocupa mucho, y yo sí lo digo aquí, es que la gente que está proponiendo el Estado laico son gente en su mayoría ateos, son gente en su mayoría con pensamientos o inclinaciones socialistas y comunistas, y ya tenemos los parámetros de lo que ha pasado en los países que han sido comunistas y marxistas. Esa gente no tiene una persecución hacia los creyentes. Ese es el problema que, está bien, no vamos a decir que aquí van a salir a perseguir a los creyentes con pistolas y todas esas cosas, que espero que no suceda, pero sí pueden comenzar a restringir las libertades de las personas a su creencia, pueden, digamos, comenzar a promover dentro de eso leyes que tal vez afecten también, como dije ahora, las libertades que tienen las personas de creer o no creer, porque como yo lo digo, mi postura aquí es de los que creen y los que no creen, porque al final violar una libertad termina afectando a todos, no a solo a los creyentes, termina afectando a todos. O sea, violar principios de libertad es eh, algo que es gravísimo. Entonces, yo no he visto, como lo comentamos al inicio del programa antes de salir en vivo, yo no he visto el proyecto que han propuesto, no me he metido en eso, para ver si hay un laicismo ahí, o sea, hay una persecución, o simplemente de verdad lo único que quieren hacer es nada más quitar ese artículo de la Constitución donde la religión católica, apostólica y romana es la religión, digamos, del Estado costarricense. Simplemente quitar eso, que yo no lo veo ningún problema. El problema vendría es si hay alguna afectación cuando empiecen a, digamos, legislar en ese reglamento laico que quieren hacer, a ver qué es lo que verdaderamente quieren, si es simplemente apartar eso o imponer una agenda de persecución a las creencias religiosas de las personas, ¿verdad? Principalmente el cristianismo, porque eso es lo que hemos visto siempre el marxismo atacando al cristianismo, ¿verdad? No los veo mucho contra los budistas ni contra los yihadistas, no, ellos solo contra el cristianismo principalmente. Entonces, en esa parte era que yo no sé si Antonio o Dani tendrán algún conocimiento de esa ley, cómo viene, si tienen algún conocimiento de cómo se ha redactado, qué tiene por ahí para, y para ir despejando dudas en eso, ¿verdad? Y básicamente ellos pueden agarrar muchos portillos, digamos, por ejemplo, decir que no se pueden tener expresiones religiosas en sitios por así decirlo, que le pertenecen al Estado, sitios públicos. Eso, por ejemplo, le limitaría a un creyente que salga a evangelizar a un parque porque ahí es un parque público y como los parques públicos le pertenecen al Estado, el creyente no puede evangelizar y todo eso. Entonces ya uno sabe más o menos por dónde van. Exactamente, por ahí vamos. Antonio, Yo no estoy enterado sobre la ley, pero coincido con el peligro que mencionó Dani. Coincido plenamente. y Alejandro, ¿algún aporte más? No, ya de mi parte ya lo hicimos. Adelante. Bueno, ahí saludar a Julio Medina, crítico libertario, Randy Quesada, Álvaro Chavarría, Artur Mena, Jorge Badilla, Leonel Arias, a los que están ahí eh, viendo el programa, si pueden darnos un compartir ahí, se les agradece mucho. Julio Medina dice, la religión juega un papel importante en la sociedad, en las políticas de los gobiernos y en la vida de las personas. El propósito de las religiones es reglamentar la relación de sus adherentes con lo que se define como sagrado y con un contexto espiritual a menudo preservado por uno o varios dioses. Bien, eh, eso nos dice
Julio, no tenemos ninguna pregunta aquí de los que nos han escrito. Entonces podemos ir pasando a la siguiente pregunta. Ahora empieza Antonio. Vamos con esta pregunta, 3 minutos cada uno. Y dice, ¿debe impedirse que personas de alguna jerarquía religiosa participen en política? Bueno, Antonio algo puso ahorita ahí, pero vamos a ahondarlo más en esta pregunta. Obviamente las preguntas, por lo visto, en cada tema que hablamos se entrelazan entre ellas, pero en este en específico vamos a ser más puntuales y dice, debe impedirse que las personas de alguna jerarquía religiosa participen en política. Bueno, gracias. Voy de primero. Creo que voy a ser más rápido, voy a ser más concreto porque vamos nos hemos atrasado un poco en las primeras preguntas. Mi opinión es que el PAGA dio el portillo para que esto se haga. Según la Constitución, no podían participar las personas de una jerarquía religiosa. Personalmente, yo creo que cualquier persona debería ser capaz de postularse políticamente y ser mi decisión como elector si lo pongo a gobernar o no. Si una persona religiosa va a gobernar solo para su grupo religioso, pues posiblemente lo que va a hacer es ahuyentar a otro electorado. Una vez en el poder, habrá que ver si esta persona respeta el compromiso con diferentes personas o gobierna para solo un grupo. Pero por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana de Carlos Alvarado ha gobernado para los gays, lesbianas, transexuales, para los ateos, para los progres, para los socialistas y solo para ellos. Ha gobernado en contra de todas las demás personas. Entonces, no solamente existe el peligro con una persona de una jerarquía religiosa, sino con cualquier gobierno que no gobierne para todos, sino para solo un grupo específico. Eso sería. Dani. Bueno, yo sí considero que lo que es el ministerio de pastor, por la naturaleza de sus funciones, no debería involucrarse en la política, porque el pastor, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, el pastor es básicamente como un esposo para la iglesia. O sea, bueno, los pastores pueden casarse, digamos, yo no soy católico, yo soy cristiano evangélico, los pastores pueden tener esposa y todo, pero ellos también están casados con la iglesia. Entonces, como dijo un famoso predicador, si un pastor es capaz de dejar a su iglesia votada por meterse en política, el día de mañana puede dejar al pueblo votado por meterse a otra cosa. Entonces, un pastor yo sí considero que no debería meterse, ya si una persona es maestro o tiene alguna otra función en su iglesia, por ejemplo, yo soy maestro, o una persona como Fabricio, que es cantante, porque yo he visto ahí a progresistas decir que Fabricio es pastor, y yo hasta donde sé, Fabricio no es pastor, él es lo que llaman cantante o salmista, y no hay ningún impedimento bíblico de que un cantante o salmista se meta a la política. Pues ya lo que son pastores, yo sí no lo vería con buenos ojos, porque ellos tienen un compromiso primeramente con la iglesia. Muy importante. Okay. Seguimos porque, como dijo Toño, vamos ahí quedados en el tiempo, pero bueno. Esta es una discusión habitual, esa pregunta. Es muy normal ver en redes sociales que el ateo llega y ataca al creyente y lo trata de intelectualmente inferior. O sea, entonces, ahí se las dejo para Dani, en este caso empezaría Dani. Realmente hay una consideración de peso para decir que por ser creyente o no creyente, una persona es inferior desde el punto de vista intelectual. No hay ningún argumento, eso es un prejuicio, digamos, de los ateos que viene de la Ilustración, de la Revolución Francesa, la Ilustración, y de hecho viene de pensadores como Augusto Comte. Augusto Comte, por ejemplo, decía que el ser humano, cuando está en una infancia psíquica, una infancia mental, comienza a creer en dioses y todo, cuando está en la juventud, comienza, ya no cree en dioses, pero cree en cuestiones abstractas como la filosofía, y ya cuando llega a la madurez, comienza a creer en aquello que es empírico, en la ciencia y demás, y que entonces los creyentes, por lo tanto, todavía tenemos una infancia mental, mientras que el ateo que ya no cree en dioses ya está en la etapa máxima, cuando ya su madurez mental y racional está por los aires y demás. Y eso es totalmente falso, eso es un prejuicio, porque irónicamente el padre de la ciencia es un cristiano que se llama Francis Bacon, y digamos, el padre de la genética es Gregorio Mendel, el padre de la teoría del Big Bang es Georges Lemaitre, digamos, el director del proyecto Genoma Humano es Francis Collins,
Y de hecho, el 65.4% de los científicos que han ganado un premio Nobel han sido creyentes, así que no hay motivo para decir que un ateo es superior a un creyente racionalmente. Eso es como que yo diga que yo por ser cristiano soy mejor que persona que un ateo. Hay ateos que tienen actitudes más morales que muchos cristianos, entonces no podemos partir de ahí para decir que uno es superior a otro, porque los dos son creados a imagen y semejanza a Dios y por lo tanto son iguales ante la ley. Antonio. Sí, yo pienso que cuando nacemos, todas las personas nacemos sin tener una religión y dependiendo del sector geográfico, del país donde nazcamos, tenemos más oportunidad de que nuestros padres tengan una u otra religión o que no tengan ninguna religión. De esa forma, ser ateo no es absolutamente ningún mérito intelectual, ¿verdad? Eh, las personas nacemos sin una creencia específica. Hay personas que con el tiempo adquieren una creencia, hay personas que adquirimos una creencia y luego la desechamos y hay personas que nunca adquieren una creencia. Eso no es ninguna limitante intelectual. Hay personas, como decía Dani, que son muy inteligentes, muy superior a muchos ateos y tienen una fe en Dios muy, muy grande. Entonces no hay ninguna absolutamente relación entre coeficiente intelectual y fe. Es perfectamente posible ser creyente y ser muy inteligente. En ese tema que Dani mencionaba ahora, que muchos ateos se refieren a los creyentes de esa forma porque tienen la mala suerte de debatir tal vez con creyentes que no tienen mucho conocimiento y que no tienen nada de malo. Hay gente que no tiene por qué estarse preocupando, digamos, por leer extensas literaturas y esas cosas, como en el caso, digamos, de algunos que sí les gusta. Entonces muchos ateos tal vez topan con aquel cristiano que en un debate solo les dice, no, es que la Biblia y aquí dice que es malo y que es bueno, y, y no hay una fluidez de un argumento más ciencia y todas esas cosas que se pueda sostener. Sin embargo, no han tenido la oportunidad de toparse con esos creyentes que sí tienen el conocimiento. Igual a mí me ha tocado discutir con personas que no son, que dicen no ser ateos, bueno, que dicen ser ateos, perdón, que en realidad yo le llamo anticristianos, porque no tienen ningún argumento ateo, ni ellos mismos se han dado cuenta. Y es como que yo me pusiera a gritar a los cuatro vientos, ¿verdad? Que son unos grandes ignorantes todos los ateos, ¿verdad? Y no es así. O sea, hay muchos que proponen teorías y que proponen cosas muy interesantes, eh, y que uno ve su nivel intelectual muy alto, pero es lo mismo. Uno se ha topado, sé que Dani, sé que Leandro, sé que Antonio se ha topado tal vez con un no creyente, con un discateo, y uno ve los fundamentos y uno dice, está ralito, muy ralito, ¿verdad? Lo mismo que dirá tal vez aquel ateo de aquel cristiano que no tiene, digamos, un conocimiento en algún tema que en ese momento estén debatiendo y lo minimice, ¿verdad? Pero eso es mentira, eso es como aquel argumento que, en que ponen a alguien muy típico, ¿verdad? De la left, ¿verdad? De allá, de la surdeta, que ellos intentan a veces desmeritar a alguien con ese argumento y no es así. O sea, el coeficiente intelectual de cada persona cuando empieza a buscar y cuando empieza a escarbar es completamente muy parecido. Cualquiera puede llegar a niveles de conocimientos muy altos en ese tema ¿cómo se llama? Tener discusiones sanas con muchísimo enriquecimiento en ambos lados, en ambos lados. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente pregunta para ir avanzando más rápido. Y empieza Antonio de nuevo, ¿verdad? Empieza Antonio. Dice, ¿es compatible la ciencia con la religión? Bueno, yo pienso que a través de la historia han habido muchos científicos con una fe religiosa muy grande que han dado grandes aportes a la humanidad, pero en otro sentido, en este programa mencionamos el problema que hubo en esa época que se puede decir que marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, que fue el tema de si el centro del universo era la Tierra. En ese momento la Iglesia católica
trató de luchar contra las personas que proponían el modelo heliocéntrico. Y no lo hizo mediante la fe, ¿verdad? Lo hizo mediante argumentos, mediante la lógica aristotélica, no precisamente mediante la fe, pero sí impidió que se hicieran ciertas publicaciones e inclusive castigaron a Galileo por algunas afirmaciones que él hizo. Yo pienso que cualquier persona creyente puede hacer ciencia y que las personas pueden tener cualquier fe y hacer ciencia. Lo que sí no se puede es tomar, por ejemplo, la Biblia y usarla como fundamento para justificar algún fenómeno natural. Porque, digamos, por ejemplo, ¿por qué se dice que en el mundo científico no se cree en Dios generalmente? Bueno, porque hay científicos que están tratando de explicar el origen del universo. Lo que pasa es que cuando usted dice, bueno, Dios creó el universo, para la ciencia eso supone un problema adicional, porque dice, estoy explicando un fenómeno como es el origen del universo con otro fenómeno más complejo, Dios. Entonces la ciencia debería pasar a explicar cómo se creó Dios, ¿verdad? Y la respuesta es, Dios ha existido desde siempre. Entonces por eso es que desde el punto de vista científico, en la rama que busca el origen del universo, se prefiere optar por la premisa de que no existe Dios, porque es la forma más fácil de buscar la respuesta, ¿verdad? En general, uno no puede decir no existe Dios o existe Dios, pero por esa razón, porque la ciencia busca la causa-efecto y la verdad final de las cosas, es que yo pienso que la teología no se puede mezclar con el método científico, pero cualquier persona religiosa puede hacer ciencia, puede estudiar ciencia, teniendo muy en claro las diferencias entre una rama y la otra. Dani. Bueno, más que decir que son compatibles la ciencia y la fe, yo diría que son complementarias, porque tanto la ciencia como la fe dan respuestas diferentes a problemas del mundo. Aquí me gusta la frase que dice el famoso científico, bueno, teólogo y científico y matemático cristiano de la Universidad de Oxford, John Lennox. John Lennox dice lo siguiente: supón que preguntas por qué hierve el agua. Yo podría responder que la energía calórica de la llama de gas se transmite por la base de cobre de la tetera o de la cafetera y agita las moléculas del agua hasta el punto de que ésta hierve. También podría decir que el agua hierve porque quiero tomarme una taza de té. Son dos respuestas diferentes a la misma pregunta, con dos enfoques diferentes. Una es la respuesta científica de por qué el agua hierve, las moléculas del agua, el vapor y demás, y otra es simplemente decir, el agua hierve porque yo me quiero tomar una taza de té. Una es una explicación personal, la otra es una explicación científica. La religión y la fe, la fe y la ciencia dan respuestas diferentes a los mismos problemas. La fe da una respuesta más personal, mientras que la ciencia se encarga de dar una respuesta más técnica, más científica, pero ninguna está por encima de la otra y ambas más bien se complementan porque tienen como fin la verdad, aunque sus objetos de estudio son diferentes porque la fe trata de Dios y sobre cuestiones que son salvíficas, aunque obviamente la Biblia también hace declaraciones científicas, pues no es un manual de ciencia, mientras que la ciencia tiene como objeto de estudio el cosmos, la naturaleza y todo lo que hay. Ok, gracias Dani. Antes de pasar a la siguiente pregunta, dice Dani el tema de la Biblia, ¿verdad? O sea, más allá de la cuestión de la fe, uno podría llegar a afirmar que también la Biblia es un libro que hace referencia a la política, a la gobernanza, ¿verdad? La Biblia, más allá de un libro que puede ser religioso, también puede dar para mucha literatura, puede ser histórico, también se puede abarcar de diferentes ámbitos. Bueno, chicos, voy a la siguiente pregunta. Dice así: Dani, para vos, arrancad vos. ¿Eso es el oponerse al aborto de una postura religiosa? Bueno, esa es una de las típicas falacias de paja que levantan los abortistas, digamos, contra los que nos oponemos al aborto, y más si se dan cuenta que somos personas religiosas o personas de fe, de que ellos dicen de que oponerse al aborto es algo religioso, de que dejes tu religión, de que estamos en el siglo XXI, de que son derechos, incluso lo justifican como algo científico, pero en realidad hay muchos motivos para oponerse al aborto. Filosóficamente, por ejemplo, el ser humano posee una esencia que lo hace ser humano, y esa esencia que me hace ser humano, que de hecho hasta jurídicamente se dice que el ser humano es virtud de su genoma,
y yo digamos, el ser humano empieza una vida única, inigualable, irrepetible desde el día uno. Entonces, si desde el día uno hay una vida humana ahí, única, inigualable, irrepetible y diferente de sus papás, lo que hay es un ser humano, y sabemos por la ley que terminar la vida de un ser humano con premeditación, alevosía y ventaja es asesinato, y el asesinato como tal es un delito. Ahí yo no estoy utilizando versículos bíblicos, yo no le estoy diciendo vaya Deuteronomio, vaya Mateo, vaya Romanos, estoy hablando de la bioética incluso, estoy hablando desde la biología, desde la filosofía, estoy hablando desde el derecho también, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño protege la vida del no nacido incluso. Entonces no hay necesidad de ahondar en la propia Biblia para poder defender la vida humana. Y todo depende de la concepción filosófica que se tenga. Hay personas que dicen que un ser humano es ser humano en virtud de que tenga actividad cerebral o que tenga, digamos, moral, o que tenga, digamos, que sea una persona que pueda sentir. Sin embargo, hay una enfermedad del sistema nervioso que hace que los seres humanos no puedan sentir, y eso no implica que si una persona padezca esa enfermedad no sea humano. Una persona en estado de coma deja de tener estados de conciencia y discernimiento moral, y eso no implica que no sea humano. Entonces, definir al ser humano a partir de las manifestaciones externas de sus funciones corporales es muy peligroso, y yo diría que lo tenemos que definir de manera que si yo no pierda algo, deje de ser humano. Y la mejor manera de definirlo es a partir de nuestro genoma, porque cada cosa se reproduce según su especie. Por lo tanto, ahí podemos ver que no es una postura religiosa. Excelente. Toño. Bueno, lo que dijo Dani me parece muy correcto, entonces para nada más complementar, yo vengo entrando al liberalismo hace pocos años atrás, y recuerdo el debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez, que Gloria Álvarez trataba de decirle a Laje que era un fanático religioso. Laje en ningún momento utilizó un argumento religioso para demostrar que la vida iniciaba desde la concepción. No vamos a ahondar en el tema porque es un debate que ellos se tomaron una hora en realizar, ¿verdad? Bastante extenso, pero por ejemplo, no matarás, no robarás, son mandamientos que promueve el cristianismo, y también son valores que tenemos en la sociedad las personas que no somos creyentes, ¿verdad? Nadie está a favor del homicidio, nadie está a favor del robo, ¿verdad? Entonces, que la religión tenga un principio no quiere decir que todas las personas que tengan ese principio lo hagan por razones religiosas, ¿verdad? Existen motivos éticos, biológicos, legales y muchos más que pueden complementar esto. En el caso del aborto, creo que es un asesinato del más bajo que se puede hacer, porque es con una criatura de la más indefensa que puede existir, un ser en desarrollo que no se puede defender en absoluto. Y bueno, también podemos ampliar ahí, como liberales que somos, que en eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Ninguna discusión en eso. Nosotros nos apoyamos mucho en los derechos naturales, ¿verdad? Y el primer derecho que nosotros defendemos es la vida, luego la libertad y luego la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, desde ese ámbito de vida que se le ha dejado a la ciencia, porque en realidad esa discusión se le ha dejado a la ciencia por muchos años, y ahora ya existen muchas ciencias que no solo es solo la biología, solo la anatomía, ya tenemos neurociencia, ya tenemos todos los que estudian, digamos, nuestra genética, nuestro ADN. O sea, tanto es así que hasta esas mismas ciencias ayudan a veces hasta para resolver crímenes. Ve hasta el nivel que ha llegado, que por un cabello, que por una cuestión, porque como son seres humanos irrepetibles, como lo dijo Dani ahora, el simple hecho de encontrar algo, una prueba de esa persona, puede hacer llegar a esa persona que cometió tal vez un delito, porque eso es solo de ella. Entonces, partiendo de todo eso y llevándolo hacia atrás, hacia el momento de la concepción, que es donde nosotros creemos y que empieza la vida, por todos estos argumentos científicos que se han llevado a cabo, creo que no es un tema de si es religioso o no es religioso, estar a favor o en contra de esto. Creo que es un tema más de analizarlo filosóficamente y decir, bueno, vida ¿qué es vida?
y llevarlo a la ciencia y entonces decir dónde nace y dónde inicio, o sea, de dónde me voy a sustentar, o sea, qué ciencias, qué argumentos me van a hacer llevar a esto. Entonces, cuando dejamos el discurso muy poético, porque vemos que mucho pro aborto al final termina yéndose un discurso poético, que es que si la violaron, que es que si tú sabes, tantas cosas, que es que si yo no estoy preparado para ser mamá, que es que si un montón de cosas, y comenzamos a atacar consecuencias y nunca llevamos el tema a la causa, o sea, ¿por qué no promovemos mejor políticas públicas de que sea gratuito? eh, no lo defiendo como liberal, ¿verdad? Porque sería gastar el fondo público, pero prefiero eso, que gaste el fondo público en realizar operaciones de vasectomía o no sé, métodos anticonceptivos a mujeres que no necesariamente sean las pastillas, para que, digamos, sean métodos más que no tengan que estarlo, digamos, tomando todos los días, que se les puede olvidar o un montón de cosas, pero la base de todo es la prevención y tal vez hacer políticas que ataquen las causas y no las consecuencias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene algo ahí que, que decir? Te No, toca, vamos con la siguiente pregunta. no pasamos a la siguiente. Oh, esta pregunta es buenísima. Antonio empieza, ¿verdad? Dice, ¿se puede ser creyente y progresista? Eh, bueno, yo creo que las personas pueden ser lo que ellos creen que son, ¿verdad? Usted puede decirse que es vegano y comer carne. La cuestión es si... Antonio, perdón, déjame interrumpirte un segundo para darle un poquito más de picantito a esto. Ajá, Hablemos de este progresismo eh, relativista que se mueve ahora, ¿verdad? Entonces, si se puede, porque ajá. hubo un progresismo por su propia definición de hace mucho tiempo que parecía ser buena, que llevaba hacia libertades, hacia cosas, pero estamos hablando de este en sí, que hay ahora infectado, eh, progresismo relativista, que le digo yo. Se puede ser creyente y progresista de ese progresismo de hoy, digamos. Bueno, sí, como estaba diciendo, uno puede creerse que uno es lo que uno quiera creerse, ¿verdad? Como usted puede decirse vegano y comer carne, pero eso no lo hace un vegano de verdad. Entonces, yo pienso que si una persona es progresista y el progresismo consiste en atacar la religión, en pedir la separación de iglesia y Estado, en burlarse de las personas que son religiosas, en promover prácticas que la religión considera que están mal, por ejemplo el aborto, por ejemplo el libertinaje sexual, etcétera, entonces usted realmente no está siendo coherente en su discurso, tiene que escoger o es una cosa u otra, como le he dicho yo a los liberales progresistas, que no pueden ser liberales y progres, tienen que ser una de las dos cosas, ¿verdad? Pero ellos igual se siguen diciendo que son liberales y progresistas. Creo que tienen un problema de identidad que deben resolver. También creo que existe otra cuestión que se llama sincretismo, que es muy común ahora, que las personas agarran y van por la vida como un buffet, ¿verdad? Dicen, me gusta esto del cristianismo, me gusta esto del budismo, voy agarrando un poquito de cada cosa, y creo que ese tipo de personas son las que llegan a tener estas confusiones, porque van acomodando las corrientes filosóficas a su antojo. No es que no lo puedan hacer, es que al final puede ser que no tenga sentido lo que están haciendo, pueden crear una contradicción viviente, como lo es el cristiano progresista o el liberal progresista. Dani. Bueno, yo puedo hablar a partir de mi fe cristiana, porque, bueno, yo sí creo que una persona puede ser progresista y budista o hinduista, porque no hay nada en el budismo o hinduismo que impida que una persona, digamos, cree en lo que el progresismo de hoy en día cree, digamos. Pero en el cristianismo, que es una religión totalmente apegada a la verdad y donde tiene sus mandamientos y leyes muy, muy claras, ¿verdad? Es imposible que un cristiano sea progresista. Primero, porque la Biblia en ningún momento defiende un igualitarismo en el aspecto de una igualdad de resultados mediante la ley, de que tienen que haber igualdad de mujeres y de hombres en una carrera. Hoy en día se le dice a las mujeres que se metan más en matemáticas y en carreras informáticas porque hay una presencia predominantemente masculina.
O la famosa redistribución de la riqueza. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y la Biblia también respeta el libre albedrío del ser humano. Podemos tomar nuestras decisiones. La Biblia no avala el matrimonio gay. De hecho, como dice un famoso teólogo, la Biblia es un libro heterosexual. Se habla en términos de hombre, mujer, esposo, esposa, amado, amada. Yo no me imagino a una pareja gay cómodamente leyendo la Biblia en esos términos. La Biblia no apoya el aborto. La Biblia no le da poder, no le da más poder al Estado de Dios. Entonces, la Biblia no apoya ninguno de los famosos dogmas progresistas de hoy en día. Por lo tanto, además de que la Biblia le da más peso a la verdad que a los sentimientos. El progresista le da más peso a los sentimientos que a la verdad. Y como decía el famoso Ben Shapiro, a la verdad no le importa tu opinión, a los hechos no le importan tus sentimientos, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se puede ser cristiano y progresista. Una persona puede creer que sí se puede y está en todo su derecho de creerlo, pero cuando usted se pone a ver qué es el cristianismo, qué es el progresismo, podemos ver que son como el agua y el aceite, no se puede. Totalmente de acuerdo con Dani en ese sentido, y bueno, igual el aporte de Toño, muy valioso, gracias. Chicos, ya vamos cerrando, pero bueno, yo nada más en ese último punto, totalmente claro, o sea, no, vamos a ver, este servidor es cristiano, de fundamentación cristiana, soy católico, pero cristiano católico, y es totalmente incompatible el cristianismo como tal con el progresismo. Les guste o no les guste, también el día de mañana la gente, y podemos hablar del por qué y ahondar un poco. De hecho, la idea de ese espacio es poder hablar de esos temas de una forma respetuosa e informada, de eso se trata. Ya para cerrar, para despedirnos, ahí arrancamos con Dani. Y más, Dani, no lo hagamos como pregunta, sino hagámoslo como reflexión. La pregunta originalmente la pregunta es si creyentes y ateos podemos llevarnos bien. Yo creo que no hace falta, porque aquí estamos creyentes y no creyentes en este espacio y nos llevamos bien. Entonces, a la casa de Toño y todo, y he sabido lo que es ahí comer y compartir en la casa de Toño, entonces no veo razón por la que nos podamos llevar bien. Ahora imagínense que si a nosotros como cristianos la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos y los ateos no son nuestros enemigos, la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos reales, a personas que realmente nos quieren matar, ¿cómo uno no va a amar a un ateo que no es un enemigo de uno? Totalmente de acuerdo. Toño. Yo pienso que todas las personas tenemos que tratar de llevarnos bien, por eso soy defensor de la tolerancia, del liberalismo, de la libertad de cada persona de creer lo que ella quiera creer, y creo que mientras no haya fanatismo, las personas se pueden llevar bien. ¿Qué es un fanático? Es una persona que, no me acuerdo quién decía esta frase, pero un fanático es una persona que no quiere cambiar de tema y tampoco de opinión. Si usted se enfrasca en buscar en los creyentes o en los cristianos, si usted no es cristiano, puntos que causan diferencias, que causan ronchas, pues posiblemente no se va a llevar bien. Pero todos vivimos en el mismo país, tenemos preocupaciones en común, tenemos problemas en común, podemos tener actividades en común, recrearnos juntos, conversar, intercambiar criterios. Con esa postura podemos llevarnos todos bien, no hay ningún problema. Gabo, vamos, dale ahí el cierre para ya despedirnos. Hay que estar preparados para la mejenga. De algunos aficionados ahí, como nuestro amigo Dani, está esperando celebrar el título. Listo para celebrar la 36 aquí ya. Aunque no hay que cantar victoria, pero ya yo estoy listo. Hasta eso, podemos hablar de política, de religión y podemos hablar de fútbol con respeto. Siempre es una cuestión de educación nada más. Sí, eso de que no se puede hablar de esos temas es un mito. Sí se puede hablar, pero con respeto, haciendo la salvedad. Exactamente. Bueno, al ser las 9:13, se me fue el tiempo rapidísimo. Gracias, Dani, de verdad, increíble tu conocimiento. Mucho gusto. Increíble, de verdad. Y sé que fuiste racional, porque te he escuchado en otras conversaciones y de verdad que da gusto escucharte. Antonio, muy bien. Leandro, y a todos los que estuvieron viendo el programa, les agradecemos mucho por sus comentarios, sus me gustas y los que compartieron la publicación. Y bueno, nos veremos la próxima semana a las 8 de la noche, el próximo miércoles, en otro episodio más de Sin Tapujos. Así que buenas noches y compañeros, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y bendiciones.
Y viva Saprissa. Pase buenas noches, chao. Buenas noches. Hasta luego.